nació para dar ideas que cambien el Perú. La idea es central, es que traigamos al debate temas de una manera objetiva, clara, que son temas que tienen trascendencia para el país y que los opinantes pueden ayudar a que haya un cambio. Porque aquí no estamos trayendo parlamentarios, como ustedes habrán visto en el ministro. Estamos tratando de que mantener activo un elenco de personas que presentamos que tengan una visión a veces disidente, otras coincidente, pero siempre una visión clara sobre soluciones prácticas para los problemas que vive la gente. El día de hoy tengo el honor de tener conmigo al ex viceministro del Ministerio de Desarrollo Social, al doctor William Contreras, un abogado de larga trayectoria y una persona con una ejecutoria política también muy vinculada a lograr que el país progrese, aplicando la ley y logrando que este sea un mejor país. Buenas, William, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Buenas tardes, amigo Julio. En primer lugar, expresarte mi felicitación por este importante programa. Creo que es necesario que existan programas como el que tú estás dirigiendo, que contribuya a esclarecer los grandes problemas y enriquecer al mismo tiempo los debates y la confrontación que necesita el país en el sentido más amplio, en el sentido más democrático, ¿no? que efectivamente así lo viene demostrando tu programa. Gracias, muy amable. William, una pregunta es, ¿por qué te hiciste abogado? De frente, porque creo que ese es un tema importante que el público lo conozca. Bueno, de estudiante aún no me gustaban mucho las matemáticas, me gustaba mucho escuchar a los grandes oradores, a los grandes pensadores y que a quienes tenían que ver algo con el país, los grandes maestros en ese entonces. Por ejemplo, ¿quiénes fueron los que a ti te inspiraron a esta vocación por el derecho? Digamos, hay concretamente algunos líderes del país o gente que lo Por cierto que sí, claro que sí. De muchacho admiraba mucho a Juan Velasco, Aya de la Torre, sus grandes discursos, sus grandes convocatorias que hacían. Fue en esa década del 70 en que de alguna forma me animó, estando estudiando en Chincha, me expulsaron del colegio porque ya trajinaba una rebelión estudiantil. por conducir algunos movimientos estudiantiles. ¿Pero tú en qué universidad recalaste finalmente? ¿Dónde estudiaste? Yo estudié en la Universidad Villarreal. Villarreal. Que era un centro de una confrontación política singular, porque ahí había absoluta mayoría de la APRA y por unos cierto, mártires de sectores de izquierda democráticos que estaban ahí, ¿no? La Universidad Villarreal era conducida y manejada por el Partido Aprista. Fundada por ellos, además. Fundada por ellos en el año... Ayudó Ramiro Prené, ¿no? Claro, yo ingresé a la universidad en el año 1974. Hubo una confrontación fuerte, terrible aquí en Lima. Por un lado, las organizaciones de izquierda y por el otro lado el APRA, ¿no? Por controlar el movimiento estudiantil aquí en Lima y en el país, ¿no? Ahora, ¿tú participas en el movimiento estudiantil como un líder visible o te incorporas inmediatamente a ser un estudiante de Derecho y por consecuencia te mueves en la profesión? La verdad es que teniendo 17 años en ese entonces, tenía cierta identificación y vocación política, pero andábamos medio confundidos porque ya participaba en algunos reencuentros, en algunos congresos de estudiantes, como la Federación de Estudiantes del Perú. Era en realidad una mixtura. Una mixtura, pero además era un pugilato de barrio, ¿no? Tremendo. Donde había pues los grandes debates de la discusión, pro chinos, pro soviéticos, pro albaneses, pro cubanos, etcétera, ¿no? Y en ese entonces todavía estaba el gobierno militar de Velasco Alvarado, ¿no? Entonces venía toda una confusión de ideas ideológica, ¿no? Y muchachos todavía no asimilábamos. Y de pronto, ya en la universidad, empiezas tú a recoger otras ideas supuestamente democráticas, ¿no? Que era... El estudio ayuda a que un joven vaya creando una visión del mundo, ¿no es cierto? Claro, porque la filosofía, historia, y vas empezando a te dar cuenta que el mundo que te enseñaron en el colegio ha sido transformado con la universidad, ¿no? Se vuelve una visión más universal, más técnica, más científica, ¿no? Por cierto, y vas conociendo, te permite identificar, te permite entrar al debate, a diferenciar qué es lo que pasa, pues por qué esta discrepancia. Y en la universidad vas asimilando las propuestas de la izquierda de ese entonces, también una izquierda también
dividida, Claro. segmentada. Sí, muy y parecida a la de ahora. Claro, peor, ¿no? Todavía. Entonces, ahora peor. Entonces, y el APRA, pues, con una conducción, con grandes cuadros políticos. En los 70 todavía estaba, Luis Alberto Sánchez ya estaba anciano, pero estaba presente, creo, en el mundo universitario como profesor en San Marcos, ¿no? De San Marcos, básicamente. Claro que sí, en San claro Marcos, que sí, básicamente. básicamente. Mira, ¿por qué razón una persona se orienta al derecho? ¿Por qué crees tú? Porque hay quienes se orientan porque quieren tener la billetera llena, hay quienes se orientan porque quieren servir al prójimo, hay quienes se orientan por una combinación de las dos cosas y otros porque aman el derecho como ciencia, como técnica, y a través de eso se ganan la vida. Yo fundamentalmente en mi caso, porque siempre ha habido un apego por el tema de la justicia, por el tema de la defensa de los derechos, por el tema de la defensa y la identificación y la solidaridad con la gente más vulnerable, con la gente más desprotegida. Y hablábamos en ese entonces de un problema de los campesinos, del campesinado en el país, ¿no? La injusticia social. Era la época de Velasco, ¿no? Claro, Claro. Hablábamos y te permitía en ese entonces... Pero antes de la época de Velasco en realidad era. Claro que sí. Antes. 60, claro. Entonces, eso te permitía de alguna forma cómo incorporarte a ver cómo lo defendemos, cómo podíamos defender estas causas justas, causas sociales, Claro. que tenían pues este sector importante en el país. Dime, ¿y cuál fue tu primer caso judicial, Willy? ¿Cuál fue el primer caso que tú enfrentaste? Yo recuerdo uno de mi hermano, que también es abogado, que lo sacaron a cachetadas de un juicio por un embargo de una carga de café de la convención, un amigo lo llamó y su primer juicio fue un fracaso. O sea, digamos, terminó con el juez dándole la razón, pero no pudo embargar al otro sujeto y lo sacaron a golpe de un callejón ahí junto a la Alianza Lima. Claro, bueno, yo... Pasan esas cosas, ¿no? Por los Claro. abogados cuando recién empiezan. Yo la verdad, antes de ser abogado, tener el título de abogado, Sí. y yo ya ejercía, yo tenía mi estudio, trabajaban en mi estudio algunos colegas, amigos abogados de la promoción que ya tenían el título. Claro. Yo tardé unos cuantos años en sacar el título porque había estudiado en la Villarreal Ya. y en la Villarreal un poco que en algún momento No quisieron darte el título. se me influyó mucho, tuvo una influencia Ya. fuerte que me golpeó moralmente, Ya. porque siendo villarrealino, yo era un hombre contestatario porque ya tenía mi filiación vinculado a los grupos de izquierda de ese entonces. Claro. Entrar a estudiar en la universidad, nos decían los rábanos, Claro. pues imagínate, era imposible, era difícil Además, en esa época estaba el Búfalo Pacheco, que todavía vivía, ¿no? todavía, pero no tenía mucha presencia. Ya. Pero a lo que yo voy es a lo siguiente. Tú optas entonces por el derecho, ¿no es cierto? El derecho se vuelve un imán para ti que hace que incluso armes en tu propio estudio. Eres una persona que yo conozco como una persona muy hábil para convocar y todo, y convocas a tus amigos y tienes un estudio en la práctica. Así y después es. recién legalizas tu título. Ah, sí, ya Ya, cometí. y ese título, entonces tu ejercicio en el derecho, digamos, ¿cuál fue la primera causa, con título, sin título, que tú enfrentaste como abogado? ¿Te recuerdas? ¿Alguna que sea Específicamente paradigmática? no me acuerdo, pero sí yo empecé vinculado al tema laboral. Ya, Ya asesoraba a algunos sindicatos. Claro. Me acuerdo un sindicato castelano. Como el líder ahora de Coordinadora Republicana, Ángel Delgado Silva, que era uno de los principales abogados laboralistas de Lima. Imagínate, una gran persona, un gran amigo, con quien hemos compartido también determinadas expectativas y apuestas políticas en algún momento, ¿no? Claro que sí. Pero que lamentablemente hoy está en otra trinchera, Pero así es la donde había vida. un cambio más allá de 500 grados, ¿no? Claro, no es Entonces, 360, sino 500 grados. Pero Entonces- a lo que vamos es, esa experiencia laboralista fue, ¿con qué tipo de sindicato? ¿Con dónde fuiste a dar tú con Yo me acuerdo que teníamos un amigo dirigente del secretario general de la Federación de Trabajadores de la empresa Castelano, Ya. que vendían Ya, carros, vendía autos, sí, que era famosa, sí, claro. sí. Era Entonces, yo me trajo unos pliegos reclamos. de reclamos que se hacía anualmente, Claro. etcétera, ¿no? Por ahí empecé, que me acuerdo, ¿no? Claro. Había casos menores, por cierto, que habíamos empezado también ya con la defensa de algunas comunidades campesinas, Ajá. ¿no? Que tenían algunos problemas de delimitación de tierras, de reivindicación de tierras, ¿no? O sea, Y teníamos en el- más al derecho social, digamos, Claro. vinculado a lo laboral, a lo social. Así es. Ya. Entonces teníamos aquí, pues antes funcionaba lo que se llama el Tribunal Agrario, Claro. ¿no? Entonces, desde los juzgados de tierras veníamos promoviendo pues la defensa
de estas comunidades campesinas. Era una lucha de siglos, ¿no? Así porque en realidad es. era el reconocimiento de los derechos que recién ya con la República y fundamentalmente alrededor del año de la Revolución de Velasco empieza a haber la capacidad de reivindicar sus tierras. O sea, habían perdido muchas tierras a manos de las haciendas con diferentes triquiñuelas judiciales, ¿no? Así ¿Y es. cuál fue el primer juicio que ganaste? No me acuerdo exactamente, pero yo Porque a creo un que... abogado nunca se le perdona cuándo fue que perdiste el juicio, ¿no? Claro, pero sí me acuerdo, por ejemplo, sacábamos pues éxitos, una negociación colectiva exitosa, ¿no? Claro. Claro que sí, sí me acuerdo como si fuera ayer, ¿no? Claro. Las felicitaciones. Claro que habían casos De pliego menores, reclamos, de de pliego pliego reclamos, reclamos, ¿no? claro. Salíamos, ¿no? Unos sindicatos que eran pocos los laboralistas, pero finalmente no me gustó mucho El laboralismo. No era fue tu tanto área. de mí, no era... no, ¿Y no, derivas en qué tipo de ya especialidad? especialicé ya en temas penales, Penales, ya. porque yo trabajé y practiqué un juzgado penal. Ya. Tuve grandes maestros que Ya. los recuerdo con mucho... ¿Como quiénes, por ejemplo? ¿Puedes decir los nombres? No, yo tengo un gran maestro, el juez José Campos Cabrera, fue secretario Claro. de juzgado y de él aprendí muchísimo. Ajá. Porque practiqué como 2, 3 años Ya. sin tener título. Claro. Fui a coser expediente, pero cosí creo que 3 días y después me dediqué un poco ya a A estudiar estudiar. y a empaparme cuál era el Esa procedimiento. inquietud es la base pues, de un buen abogado. Yo lo que quería decirte luego es que tú luego tienes, ya siendo abogado, una trayectoria muy importante vinculada al gremialismo. Te vuelves una persona que se vuelve muy consciente de la importancia que tiene la organización de los abogados. ¿Cómo ha sido la experiencia esta de estar presente alrededor del Colegio de Abogados de Lima y alrededor de todo lo que es la reivindicación de los abogados como gremio, como sector social? Yo me demoré en obtener el título como 3 años, 2 años, 3 años alrededor. Ya tenía mis amigos que eran abogados y ya frecuentaban el Colegio de Abogados de Lima. Ya. Una vez que me gradué me invitan para apostar y apoyar algunas candidaturas del decanato. Y yo me acuerdo que promovían pues a alguna gente importante en ese entonces, jóvenes como yo. Me acuerdo un finado colega, Ciro Aimé, que me invita para apoyar en el club, en el Hotel Bolívar, Claro. a un candidato, no me acuerdo su nombre, ya ¿No era Mendoza Javier? fue ministro del presidente Fujimori Ah, ya. en su momento. Piurano fue catedrático en la Universidad de Villarreal, no me acuerdo en estos momentos, y me invitó incluso a hablar en nombre de los jóvenes abogados, Ya. pero que en toda una tribuna, todo un auditorio lleno de apristas o proapristas, Claro. me invitan a mí como un ex dirigente, Claro. un ex amigo de la Universidad de Villarreal, pero que no necesariamente coincidía con sus posturas políticas y partidarias. Y fue en ese entonces en que me incorporo al gremialismo un poco a poco, ¿no? Y en el año 1900... ¿Y dónde tú has sido viceministro del MIESAS hace muy poco? ¿Dónde conoces a Dina Boluarte, a la vicepresidenta, que es ahora materia de una controversia legal sobre la cual vamos a hablar? Porque en el año 2004 yo fui invitado por el doctor Ulises Montoya, Claro, Alberti, para integrar su lista del claro. Colegio Que fue de Abogados. presidente jurado nacional. Claro, de fue Vamos a cruzado, hablar. decano de la Universidad de San Marcos, Claro. etcétera. Por ahí ya conozco a la señora Dina Boluarte, mi amiga Dina Boluarte, entonces, que ella también recientemente se incorporaba ya al Colegio de Abogados de Lima, vinculada también al quehacer de una dirección de derechos humanos. Ya. Por ahí la conocemos a Dina Ya. Y Boluarte. dime una cosa, Dina entra a la puerta grande de la política recién con la primera candidatura que ella tiene a ser alcaldesa de Surquillo. ¿Es así? No creo, porque ya ¿Ya había postulado? ya antes? tenía, pero antes ya se le veía el interés Ya. por la actividad social, política, Ya. porque de ser parte del gremio del Colegio de Abogados, Claro, ya era una el parte. inicio, claro. Ella llegó Sabe hacer sus inicios ahí. claro, ya ella, siendo una mujer ella madura, inicia ¿no? sale electa Claro. en el Colegio de Abogados como miembro del comité electoral del Colegio de Abogados, ya. donde Ya. salió me acuerdo, donde hubo una elección bien disputada entre Walter Gutiérrez y José Ñique de la Puente. Claro, famoso que lo conozco. Ella, Yo he debatido con él muchas ella veces. cuando era condujo, dirigente del Estado. prácticamente condujo ese proceso electoral bien reñido, bien importante, que dio mucho que hacer en su momento. Parece que ella ha sido media experta en las procesas electorales, ¿no? Porque en la última elección en la cual sale elegido Pedro Castillo tuvo un rol descollante, muy Claro. importante con Aníbal Torres en el rol de
defensa del voto, ¿no? Por cierto, a ella se le encargó, tengo entendido que el presidente Castillo le encargó a la compañera Dina a dirigir la defensa legal de los votos que había obtenido Perú Libre a través del presidente Pedro Castillo. Ahora ella está siendo impugnada y se le quiere enjuiciar desde el punto de vista constitucional, ¿no?, por el problema de haber estado apoyando al Grupo Apurímac siendo ya ministra de Estado. Y hay una causa que, digamos, busca avanzar, y ya después vamos a hablar sobre las razones políticas de esto, pero lo primero es saber cómo está ese proceso, cómo ves tú ese proceso. ¿Es justa esa acusación? ¿No es justa? ¿Cuál podría ser el fundamento para que ella se defienda? ¿Es la única que tiene o tiene otras? Es la única. Es la única que tiene. Bien, es un tema que justamente se va a tratar el día lunes con el descargo correspondiente, en el día lunes en el Congreso de la República. Yo estimo que esta denuncia constitucional, esta acusación constitucional, obedece a un tema eminentemente político que tiene sus antecedentes en la vacancia solicitada por un sector político, por un sector del Congreso, por un sector político en el país. Contra el presidente Castillo. Contra el presidente Castillo y en esta oportunidad contra la vicepresidenta de la República. Por actos, por hechos que no se justifican, considero... ¿Por qué no se justifican? Porque ella la acusan de que ella ha usado el poder para poder ayudar a un club departamental. Para empezar, aquí no queda claro si es que efectivamente la ley prohíbe que tú te metas en actividades de ese tipo, se dice privado en general, ¿no? Pero ¿cómo ves tú ese tema? Esa es la acusación concreta, ¿no? El tema es concreto. A ver. El tema es concreto. Cuando los abogados concreto, hay la prohibición sí, expresa a que el presidente, en este caso la vicepresidenta, tenga que intervenir en actos de gestión a través de una entidad, en este caso de una organización privada. Eso lo dice el artículo 126, es la prohibición. Pero habría que ver si efectivamente la señora Dina Boluarte ha intervenido en un acto de gestión propiamente dicho, pero al mismo tiempo tiene que compararse, verificarse, corroborarse con otros elementos, si era razonable, si era justo o no la participación que ha tenido la señora Dina Boluarte, si su participación constituye efectivamente un acto de gestión. Claro, si su participación... hay una cosa que aclara todo, ¿no? Que es una resolución, tengo entendido, de registros públicos que especifica que, perdón, no me acuerdo si es una resolución de registro público, pero... Una ejecutoria, tribunal. Una ejecutoria, ¿no es cierto?, de la cual no hay problema con que una persona legalice las firmas y dé su apoyo para lograr que haya continuidad en una institución. ¿Es así? Claro, pero ella ya había expresado formalmente su renuncia a la presidencia del Club Apurímac. Claro, antes. Ya no era dirigente. Ya no era dirigente. Hechos sin embargo, legales que eran importantes. Sin embargo, existían documentos pendientes que suscribir. Así la es, suscripción claro, de los documentos para poder complementar algunos reclamos ante los registros públicos, claro, le facultaba a ella, según los precedentes, ¿no?, que ha sentado ya los registros públicos en esa materia. O sea que hay le muchas personas que correspondía. tienen función política, que han estado de ministros, han tenido funciones, porque existe a lo largo de la historia del país. Por ejemplo, Mendoza Japerrer, que era presidente del Club Unión, o el propio fujimorista, el señor médico, no me acuerdo, Chiclayano, conocido, que es presidente del Jockey Club. O sea, hay varios funcionarios públicos, varios congresistas o representantes o ministros que han tenido funciones de ese tipo, de regularización, y no han abandonado incluso los cargos que tenían en ellos. Claro, o sea, eso es clarísimo. Además es racional, ¿no? Es razonable, es ponderable, porque no existía otra persona que pudiese suplir. Aquí no ha habido mala fe, no ha habido intención, claro, para beneficiar a una institución que finalmente no tiene
fines de lucro. Y además a ella no le han pagado un solo cobre Por hacerlo, cierto, ni siquiera participado como abogada. Por cierto. Claro. Entonces, se trata de eso. Ahora, O sea, ¿pero qué aspecto? A ver, acá hay un tema político. Yo te lo pregunto de frente porque tú eres una persona que maneja bien la política. Primero fue Castillo y ahora Boluarte. Y además había un cambio en la dirección del Congreso que fue medio que forzaron la figura, porque en realidad sacar la ley de Camones, a pesar que había metido la pata, en realidad no era para tanto, ¿no? Pero aquí hay una vocación vacadora que también coordina con el actual presidente del Congreso, ¿o no? No, pero antes permíteme, chiquito, Sí, brevemente, adelante, nada sí, más un poquito, para no dejar en el aire esta importante perfecto, pregunta, encantado. el tema, si efectivamente la causal que se le imputa a la señora Dina Boluarte se justifica o no. Estábamos diciendo que el tema de registros públicos, la participación que tuvo ella firmando documentos no se acredita, Claro. no se justifica. ¿Por qué? Porque la propia norma le permite suscribir esos documentos. De regularización. Aún, de regularización. Claro. Igual, su participación en la suscripción de algún documento ante la Municipalidad de Lima Metropolitana, igualmente, son documentos que tenía que ser suscrita por ella porque no existía. Seguramente ya el doctor Otara lo va a sustentar el día lunes, su defensor, ¿no? Y va a demostrar con suma claridad que efectivamente esas causales no están acreditadas. No ha habido aquí conflicto de interés alguno. ¿En qué se ha perjudicado el Estado? Claro, lógico. ¿En qué se benefició el Club Apurímac? ¿En qué se benefició la señora Dina Boluarte con esta participación en la suscripción de algunos documentos que permitían solamente regularizar? ¿Cuál es el beneficio personal, económico, patrimonial que ha tenido la señora Dina Boluarte o el Club Departamental de Apurímac? ¿Cómo así se ha lesionado el interés público? ¿Cómo así se ha lesionado el patrimonio del Estado, la función pública? De eso se trata. Claro. Es decir, su participación que ha tenido la señora Dina Boluarte frente a los hechos que se le imputan simplemente no tienen razonabilidad, no es proporcional, no se justifica. Eso demuestra entonces que aquí estamos frente a un acto de arbitrario, frente aquí a una decisión política. Yo sostengo finalmente que por mucho que los abogados, los mejores abogados, puedan demostrar técnica, jurídica y constitucionalmente que aquí no calza la acusación que se le ha imputado a la señora Dina Boluarte, aquí cabe solamente un interés político, una decisión política, y políticamente pretenden vacar a la señora Dina Boluarte. Es Dina Boluarte y luego Pedro Castillo, en ese orden, ¿ah? Para que entonces sea presidente el actual presidente del Congreso, un general de la República que no sacó ni 30.000 votos, que es un hombre muy respetable, ¿no? Ese sería el camino, que no lo estamos inventando, que no lo estamos diciendo, que lo han señalado ya los líderes, los congresistas, llamados opositores de la democracia, etcétera, ¿no? Perfecto. Entonces, se trata de eso. O sea, por mucho aquí hay ese espíritu, la voluntad política, porque incluso si nosotros recurrimos a los antecedentes que tiene esta norma, el 126, cuando se debatió en la Constituyente, sí, no era eso, pues. Claro. O sea, no contiene para nada esto. Bien. Entonces, lo que se trata entonces, estamos aquí, seguramente se va a demostrar que no existe conflicto de interés, no existe aquí en algún modo se justifique algún tipo de beneficio que perjudique al Estado. William Contreras, exministro del MIDIS, abogado, hombre de talento, que nos acompaña el día de hoy y ha hecho una buena exposición de lo que es su experiencia como abogado, algo con lo cual se identifican muchos sectores del país, y además no hemos podido hablar de tu gestión en el MIDIS porque no dio tiempo, y además un apasionado defensor de la ministra del MIDIS, Dina Boluarte, con quien él ha compartido calle, luchando por los abogados del Perú en diferentes elecciones del Colegio de Abogados. Muchas gracias, William. Un gusto haberte tenido con nosotros. Amigos, en Sin Floro volvemos con ustedes en breves momentos.